Venga, ya vamos, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Valladolid. Soy Marta, soy la responsable del área de escuelas formativas. Gracias por acercaros a nuestra Escuela de Negocios esta tarde y bienvenidos a este diálogo sobre el reto de la formación en ciberseguridad para la industria agroalimentaria. Bueno, lo primero quería desearos que estéis bien de salud, que tanto vosotros como vuestro entorno próximo pues estéis viviendo esta situación de la mejor manera posible y bueno, esperemos que en los próximos meses por fin consigamos ir normalizando y acercándonos a una normalidad, ¿verdad? Que nos permita hacer más actividades. Mientras, desde la Escuela de Negocios seguimos con nuestra formación, seguimos construyendo futuro. Y como os decía, esta tarde nos vamos a acercar de la mano de dos expertos a abordar los retos de la formación en ciberseguridad para la industria agroalimentaria. Nos acompañan Francisco Javier Muñoz Sánchez, es director de planta y responsable del Departamento de Informática Industrial de ACOR, profesor de ciberseguridad industrial en el Máster Industria 4.0 de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio. Bienvenido, Francisco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. También está con nosotros Pablo Oliete. Pablo es consultor, es experto en Industria 4.0 y es también el director académico de nuestro máster en Industria 4.0. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, Marta. Muchas gracias por organizar este evento. Muy bien, pues gracias a vosotros, gracias a todos los participantes que se están conectando poco a poco. Vamos a dar paso a nuestros dos expertos y sin más, pues os cedo la palabra. Luego, a lo largo de la charla, si os surge alguna duda o alguna cuestión, podéis plantearlas a través del chat o de la opción preguntas y respuestas y tendremos la oportunidad de que nuestros expertos contesten a ellas. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por todo, Marta. Bueno, bienvenido, Francisco. Es un placer tenerte aquí con nosotros en este fantástico diálogo, que ya te aviso que va a ser un diálogo o quizás un tercer grado, porque tengo preparadas para ti un montón de preguntas que creo que puede ser de interés para el público, y también invito al público a que nos incorpore sus dudas y sus preguntas a través del chat. Y espero, si no, estar ágil y poderlas canalizar, y si no, Marta seguro que se preocupa en que las preguntas me lleguen y que las preguntas las hagamos. O sea que es un diálogo entre Francisco y yo, pero yo lo abriría a que sea un diálogo entre todos los que queramos participar y los que queramos descubrir más sobre la vida de Francisco, sobre Francisco y sobre los temas de ciberseguridad. Yo creo que de todo esto vamos a hablar. Bueno, Francisco, la primera pregunta. ¿Qué hace un murciano en Castilla y León? ¿Cómo llegas? ¿Qué es de tu vida? Preséntate tú mismo y cuéntanos un poco cómo fue ese viaje, para que a todos les quede claro. Eres una de las personas que yo conozco en la industria agroalimentaria de Castilla y León que más experiencia tanto tecnológica como industrial tienes. O sea, tú eres responsable de informática industrial en ACOR y eres el director de la planta. Entonces, esto también ha evolucionado en los últimos años, nos lo cuentan, pero eres realmente joven, ¿no? ¿Qué edad tienes, si no es indiscreción? Pues casi 30. Yo no te escucho. Francisco, ¿estás mutado? No, sí, yo sí que le escucho, Francisco. Va a ser un diálogo muy interesante, porque yo a ti no te escucho, con lo cual... Pues sí, vamos bien. No, yo en principio tengo todo ok. Sí, yo te escucho, Francisco. ¿Me escuchas a mí, Pablo? No, es Pablo que, por lo que sea, ahora ha perdido el sonido. No. Pues vamos a esperar un segundito, que lo solucionamos enseguida. Ahora, ya está. El problema ¿Ahora sí? ahora sí. Perfecto. El problema era mío, pero a mí sí que me escuchabais, ¿no? Sí, perfectamente. Estos son ataques de ciberseguridad. A mí me están atacando, Francisco. No me efectivamente. No me hagas estas demostraciones en público, porque si no voy a quedar yo fatal.
Hemos comenzado pronto, eso es. Vale. Entonces, Francisco, si me has escuchado, ¿qué edad tienes? Sí, Perdona. te comentaba, Ana, que en relación a la edad, que tengo 29 años, casi 30, estoy a punto de hacer el cambio de ciclo, con lo cual Bueno, te quedan muchos cambios de ciclo todavía para pillarme. esperemos que así sea. ¿Qué te iba a decir yo? Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco cómo es tu trayectoria hasta llegar a Cor, por favor. ¿Vale? A ver, como bien comentaba, soy de Murcia, de mi tierra, que me encanta, pero bueno, al final, Ya sabes que a mí también. No sé quién correcto, correcto, yo, nos une. seguramente yo paso más horas al año en Murcia que tú, pero bueno, esa suerte tengo yo. Probablemente. Bueno, cada vez que tengo la oportunidad y puedo, ¿no? Pues siempre ando bastante por allí, que me encanta, evidentemente la familia, pero bueno, la zona en particular me gusta mucho. Pues a ver, yo como hemos comentado en varias ocasiones, pues soy ingeniero industrial, estudié allí en Cartagena, la Politécnica, Universidad Politécnica de Cartagena. Fui la primera promoción de grado, justo me pilló el cambio, ¿no? Y bueno, pues tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero diría que la experiencia fue muy buena. Una universidad un poco, no sé si esto se va a entender bien o no, ¿no? Pero es poco, digamos, innovadora en cuanto a métodos lectivos y diría yo a la antigua usanza pero bueno, al final te obliga y te enseña a buscarte la vida, como se suele decir, y a intentar resolver el problema con el mínimo de ayuda o con pocos medios, ¿no? Que yo creo que es una de las claves también del concepto ingenieril. Siempre me ha encantado la tecnología. Yo antes de comenzar ya la ingeniería industrial, siempre he tenido un perfil, pues, desde el punto de vista de ocio, de tecnológico. Me gustaba cacharrear con cualquier dispositivo electrónico que tenía a mano. Comencé a craquear contraseñas wifi año probablemente 2007, 2008, incluso ofrecía mi servicio de aquella manera a amigos, etcétera, por hackear la wifi del vecino, ¿no? Lo típico que se solía hacer por esos tiempos, todo eso antes de la universidad. Entonces, independientemente de que evidentemente la parte industrial pues siempre me ha fascinado y al final estudié ingeniería industrial, pero siempre tiene esa componente puramente IT o de informática pura que siempre me ha llamado la atención. Terminé mis estudios en la Universidad Politécnica de Cartagena. Antes de terminar tuve la oportunidad de coincidir con un profesor que comenzaba cuando la ciberseguridad en España, sobre todo la industrial, pues era una gran desconocida. Pues ya comenzaba a hacer algunas conferencias nacionales e internacionales y me facilitó alguna información que también pues a los dos nos fascinaba la ciberseguridad. Todo estaba muy en pañales, ¿no? En cuanto a la ciberseguridad industrial y teníamos charlas bastante interesantes. Al finalizar mi formación, pues comencé muy pronto a trabajar en Emerson, Automation Solution, en la parte puramente de automatización de procesos. Tuve un tiempo trabajando en Cartagena como cliente en Savic. Y pasado un tiempo hubo algunos problemas con unos proyectos que no tenían que salir y se abrió la opción de seguir trabajando con Emerson en otra ubicación, en este caso en Madrid, Guadalajara, en la planta de Mau en Alovera, y ahí fue la primera vez que dejé Murcia, ¿no? No he vuelto a ubicarme por allá abajo. Bueno, al moverme pues ya al final tuve también la oportunidad de conocer un sector distinto. Sabí que era un sector petroquímico, con un perfil, pues diría yo, más Un crítico. pedazo de empresa, ¿eh? Lo de Savic. Sí, Que además muy bonita. La planta, la planta es espectacular. sí, muy bonita. Y bueno, yo recuerdo todavía pues, la criticidad, ¿no? Con la que se trataba el proceso. Todo estaba muy estandarizado. Mover un enclavamiento requería de 7 firmas. Es decir, todo muy, diríamos, rígido.
pero bueno, pues al final son necesidades por la criticidad del proceso, un entorno con altas presiones, altas temperaturas, que el riesgo de tener un accidente pues bastante alto si no se hacen las cosas bien. Total, desde ese punto cambié al sector agroalimentario con una problemática absolutamente distinta y también me sirvió pues, para entender los distintos mundos dentro de la industria y cómo se tienen que gestionar las distintas problemáticas dependiendo de la idiosincrasia específica de cada industria. En MAU estuve también casi 2 años, más o menos, en un proyecto que disfruté muchísimo y aprendí muchísimo. Y justo en ese momento fue cuando comenzó un poco dentro de la propia Emerson a nivel internacional, es una empresa, una multinacional americana, y ya comenzó a crearse la división de ciberseguridad industrial. Evidentemente no, el despliegue hacia todos los países pues no es tan rápido, pero bueno, ya en América sí que existía la primera división de ciberseguridad industrial. A mí me llamó muchísimo la atención y tuve bastante acceso a información, etcétera, y bueno, a ver un poco cómo se iban a ir desarrollando los estándares dentro de la industria, cómo se iban a ir adoptando todo el conocimiento y el recorrido que ya llevaba la parte puramente IT en toda la parte OT. Y bueno, y durante ese año, a mayores del desarrollo puramente a nivel de proceso y de automatización del desempeño en el proyecto que participé, pues también me fui nutriendo de esa información a la que tenía acceso por el hecho de estar trabajando en Emerson. Y en ese punto ya fue una divergencia total porque, como hemos hablado muchas veces, no intento evitar la gran ciudad. El siguiente paso en mi carrera implicaba vivir en Madrid e intenté evitarlo, ¿no? Y al final lo conseguí. Con lo cual, valoré ciertas posibilidades. Una de ellas... Esto te aseguro que va a haber parte del público que los estoy visualizando que no van a entenderlo. Un valenciano y un murciano lo pueden entender, yo no lo he evitado, pero el madrileño de pro no entiende que alguien pueda pensar que prefiere vivir fuera de la capital del reino. Pero bueno, lo dejamos entre tú y yo, es un diálogo y el resto, exacto. Pues bueno, exacto. Entonces, bueno, ese movimiento pues, me llevó o a irme fuera de España, que estaba dispuesto a salir de España, y en el último momento pues me surgió la oportunidad me contactó el anterior responsable del Departamento de Informática Industrial, me comentó que probablemente iba a surgir la oportunidad de poder aplicar a la plaza que le estaba desempeñando en aquel momento, y me comentó un poco cuál era la situación, cuál era el proyecto y bueno, el plan estratégico que de alguna forma se había establecido dentro de la propia compañía en cuanto a transformación, a digitalización y a comenzar un proceso de reestructuración interna que me llamó muchísimo la atención, porque si bien es cierto que había muchísimo trabajo presumiblemente por hacer, pues también es cierto que había que hacerlo. Y en ese desarrollo de trabajo, pues evidentemente donde se aprende y donde va desarrollándote como profesional. Por lo cual finalmente acabé llegando y aplicando esa plaza, acabé siendo aceptado en la compañía y bueno, desde hace 4 años aproximadamente, pues me mudé. También es cierto que ganó muchísimo peso tener la oportunidad de vivir al lado, en un pueblo pequeño, que era uno de los puntos. Evité también la ciudad de Valladolid, pero bueno, al final de alguna manera... Te vas a ganar amigos aquí, ¿eh? O sea... Muchísimo. Yo al final soy de Murcia, pero soy de un pueblo y bueno, me siento más como en casa, ¿no? Cuando vivo en algo, una densidad de población parecida a la que yo recuerdo de mi infancia y me siento más cómodo. Entonces, también luego minimizo el tiempo de traslado al centro de trabajo diariamente, que eso ayuda a poder hacer otras actividades, ¿no? en el día a día. Y bueno, ese fue el desencadenante por el cual y cómo llegué aquí. Y a partir de ese momento, pues asumí la responsabilidad del Departamento de Informática Industrial, que era un departamento muy, muy joven. La anterior persona había estado 4 o 5 meses y a partir de ahí estaba todo por hacer, el departamento por estructurar, los objetivos claros internos. Si bien es cierto que había ciertas directrices de dirección de a qué objetivos generales se querían alcanzar en el medio plazo, pues no estaba de manera interna, interdepartamental, pues no estaba
no estaba bien definido, hubo que hacer todo ese trabajo. Por suerte conté con un equipo de compañeros de viaje pues muy comprometidos, muy serios, muy profesionales, y que sin ellos evidentemente hubiese sido imposible hacer la mitad del trabajo que se hizo, que fueron vitales. Y comenzamos hace 4 años con un departamento de 2 personas, actualmente el departamento lo componen 6, y hemos ido estructurando tanto la planta azucarera, Acor, nos escuchan de fuera de Castilla y León. Acor es una cooperativa con más de 5.500 socios, no sé si la primera o la segunda de Castilla y León y de las más grandes de España. Principalmente tenemos 2 centros fabriles, una planta azucarera, que es la más grande de España, y luego otra planta de extracción de aceite, de girasol y de colza. El Departamento de Informática Industrial aplicaba a ambas plantas, cada una con una tecnología distinta, con fabricantes distintos, de DCS distintos. La planta azucarera cuenta con Delta V, con el DCS de Emerson, que yo conozco muy bien, y sin embargo la planta de aceites cuenta con un DCS de Siemens. Con lo cual eran 2 de los fabricantes más importantes a nivel mundial, con lo cual iba a tener la oportunidad de desarrollar proyectos con tecnologías punteras, de fabricantes punteros, que era una de las cosas que también me llamaba la atención por conocer que había más allá de Emerson, en la cual yo tenía conocimiento en primera mano por haber estado trabajando con ellos. Y ahí fue cuando comenzamos con la andadura, y a los 2 años fue cuando nos conocimos, Pablo. Porque te habían dado un premio. Mira que yo conozco gente con talento en Castilla y León que se merecían muchísimo el premio que a ti te dieron, pero te lo dieron a ti, yo no te conocía. Y esto para mí fue... Te sorprendió, ¿no? Sí, me sorprendió. Digo, pero ¿cómo no tengo identificado ya a este hombre? Entonces, gracias a la Cámara de Comercio de Valladolid, gracias en este caso a Javier Gallo, yo le dije, Javier, tenemos que ir, le he dicho a ver si nos recibe, y fuimos ahí a verte, y bueno, desde entonces. ¿Nos cuentas un poco del premio? ¿Por qué? ¿Cómo llega el premio? Pues el premio llega por casualidad, porque como ya sabes no soy muy dado a redes sociales, las convocatorias de premios, etcétera, suelo perdérmelas porque no voy muy al día. Y fue un compañero de oficina técnica el que conoce de primera mano todo el trabajo que estamos desarrollando, y a través del colegio de ingenieros, pues le llegó la convocatoria y nos lo comentó, y aplicamos, y de momento 1 de 1. No hemos vuelto a aplicar a ningún premio, o sea... Muy bien, ¿crees? Pero bueno, yo creo que antes de entrar en materia, la materia nos va a llevar tiempo. ¿Crees que dar visibilidad de los proyectos de Industria 4.0 que desarrollan las compañías, tanto de los proyectos como de las personas que los lideran internamente, debería formar parte de la hoja de ruta en la Industria 4.0 que se marque en las organizaciones? Porque yo, que soy bastante crítico con el nivel de implantación que la Industria 4.0 tiene en España, también reconozco que hay muchas cosas que se hacen y que se están haciendo y se hacen bien, que el problema es que no las conocemos porque la gente no las cuenta. Entonces tienes que llegar a situaciones como esta, pues que a Acor le den un premio y identificar cuál es tu persona. Además, cuando te dieron el premio, pues había mucha gente del ámbito que yo conozco, también del máster con la Cámara, de antiguos alumnos, que te conocían, porque te conocían por Vitartis, que por cierto agradecemos a Vitartis el que nos haya acompañado también en este diálogo como uno de los organizadores, junto con la Cámara de Comercio de Valladolid. Y entonces, pues la gente sí que te conocía y todo el mundo ampliaba todavía más el interés que yo podía tener. Es un crack, hemos tenido una sesión con él, nos ha hablado de ciberseguridad, pero claro, si todas estas cosas las organizaciones no las cuentan, muchas veces, hay veces que pienso mal, que es porque las organizaciones no quieren que se conozca el talento que hay interno dentro de sus organizaciones. No sé si eso será verdad o no será verdad, pero ¿no crees que tendría que haber una mayor exposición o puesta en escena de la actividad que se está haciendo en el ámbito de Industria 4.0 de las empresas industriales? Pues totalmente de acuerdo, porque probablemente si no hubiese aplicado ese premio no nos hubiésemos conocido y no estaríamos aquí hoy hablando. Y el trabajo hubiese sido el mismo, es decir, el trabajo neto de calidad que yo creo que se hizo, que se está haciendo, hubiese sido el mismo. Simplemente, pues, como tú bien dices, el hecho de exponerlo o no exponerlo y dar visibilidad o no,
pues hubiese desencadenado, ¿no?, el resto de actuaciones que vamos a tener en el corto plazo. O sea, no estaría dando clase en el máster, no tendría la oportunidad de comentar mi experiencia o mi conocimiento al resto de alumnos del máster, es decir, y todo es por una simple acción de aplicar a un premio que de manera indirecta te da visibilidad. Con lo cual, sí, también es cierto, y he de decir en favor de las compañías, que cada vez el entorno es más competitivo, es más complejo y se van desplazando tareas, por fruto de la urgencia de otras, se van desplazando tareas y cada vez pues, cuesta más hacer y pensar en tareas que no sean puramente, o que no vayan puramente alineadas con el negocio, ¿no?, de la compañía. Perfecto. Francisco, para terminar un poco de definir tu perfil, dos cosas que a mí me sorprenden. Entre tus aficiones y entre tus intereses. Tu interés por la inversión, de hecho tienes muy bien mapeado a las tecnologías en España e inviertes en empresas tecnológicas. Y otro, tu interés por la filosofía. ¿Qué nos dices de estas dos cosas? Yo creo que con estas dos cosas a muchos de los que nos siguen los hemos dejado ya alucinando de tu perfil. Bueno, alucinando, no sé si alucinando, pero por lo menos algo sorprendidos. ¿Qué haces en inversión y cómo fomentas tu gusto o tu interés por la filosofía? Pues yo comenzaría con la filosofía desde hace ya bastante tiempo. Digamos que de alguna forma pues me surgen ciertas preguntas que requieren una reflexión profunda, ¿no?, y que al final son las que yo considero que dictan o tienen más impacto en cómo va a vivir el resto de tu vida, ¿no? Entonces, pues yo creo que es de interés leer sobre personas que se han hecho la misma pregunta siglos atrás que han dedicado parte de su vida simplemente a dar respuesta a las preguntas que tú te estás haciendo a día de hoy, con lo cual fue algo, yo creo, necesario. Es decir, igual que llegué a la conclusión de que no iba a vivir en la gran ciudad y actué en consecuencia, pues eso es fruto de una reflexión profunda. Luego hay que actuar, ¿no?, también, pero bueno, fruto de una reflexión profunda que no todo el mundo hace a cierta edad. Y yo desde jovencito pues comencé a hacer cierta reflexión y a ser consecuente con ella, y fui derivando en distintas filosofías. Desde hace principalmente 2 años el estoicismo, que ahora está un poco más de moda, pero yo creo que es una filosofía absolutamente válida en la actualidad, y hablamos de reflexiones de hace más de 2000 años, es totalmente válida, y también creo que de alguna forma da sentido, ¿no?, no que dé sentido a tu vida, evidentemente no lo va a dar, pero sí que es cierto que el hecho de tener una filosofía de vida alineada totalmente y siendo consecuente con tus valores, pues digamos que solamente te va a repercutir en cosas positivas, ¿no? En la actualidad considero que hay falta de rumbo, ¿no? Como diría Séneca, quien no tiene rumbo, ningún viento le es favorable. Es decir, tenemos que tener claro o medianamente claro qué es lo que queremos o qué creemos que queremos, y para eso hay que reflexionar y hacerse ciertas preguntas que requieren de lecturas profundas. Y por ahí comencé con la filosofía, y yo creo que una de las mejores cosas que he hecho a día de hoy. Y en cuanto a la bolsa, de igual forma que hay que trabajar duro para ganarse la vida, pues yo considero que en el medio y largo plazo hay que poner a trabajar los ingresos del trabajo diario, que es la única forma de tener tranquilidad en el medio y largo plazo. Y por eso también intenté comenzar antes formándome, etcétera, y aprovechando mi ventaja competitiva, ¿no?, en el mundo de la inversión, que sería el conocimiento tecnológico, pues sí que de alguna forma tengo el sesgo de ir siempre buscando empresas tecnológicas que soy capaz de entender mejor que las financieras, etcétera. Bueno, perfecto. Yo creo que queda clarísimo por qué teníamos tanto interés en hablar contigo. Hablamos de ciberseguridad. ¿Es tu tecnología habilitadora favorita? Yo siempre hago la matización. Bajo mi punto de vista, la ciberseguridad es la tecnología habilitadora que habilita el resto de tecnología habilitadora. Es decir, ningún proyecto de transformación digital o de industria 4.0
puede no tener una componente de ciberseguridad. O sea, de manera intrínseca siempre, puesto que es tecnología, siempre va a tener una componente de ciberseguridad. Y no necesariamente al contrario, en el resto de tecnologías. Con lo cual, bajo mi punto de vista, es vital enmarcar siempre la ciberseguridad dentro de cualquier tecnología que se vaya a desplegar, y siendo así, pues probablemente la idea más fácil de tener éxito en el despliegue sea prestar la atención en primera instancia, es decir, tener una infraestructura bien preparada desde el principio. ¿Y cómo definirías tu ciberseguridad industrial? ¿Qué es para ti la ciberseguridad industrial? Pues la ciberseguridad industrial sería la seguridad de la información, de la tecnología de la operación. La ciberseguridad normal, IT, o la que se suele entender como ciberseguridad, es la seguridad de la información, de la tecnología de la información, en este caso OT, de las tecnologías de la operación. Es decir, segurizar la información, garantizar la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad de cualquier tecnología que se enmarque dentro del contexto de OT. ¿Tú crees que en España hay sensibilidad por la ciberseguridad industrial? Pues sí y no. Es decir, sí que creo que hay sensibilidad en cuanto a la ciberseguridad industrial, pero normalmente esa sensibilidad llega cuando ya se ha tenido un problema serio. Es decir, a día de hoy sigue costando bastante, sobre todo, también depende del tamaño de la compañía, pero bueno, en términos generales todavía sigue costando tener una partida específica dentro de las inversiones específicamente para ciberseguridad, o hacer grandes desembolsos en tecnología que realmente es difícil ver, ¿no? Ese retorno que puede tener, porque al final no dejas de evitar un potencial problema de futuro, pero en el corto plazo no necesariamente, o así se entiende, o no necesariamente debe de tener un reporte tangible, ¿no? Es más fácil vender un proyecto de Big Data que probablemente un proyecto de ciberseguridad, a no ser que hayas tenido alguna experiencia no muy grata en el corto plazo y te ayude a tomar esa decisión. En un informe que hicimos desde la Fundación Isaac Peral sobre necesidades de capacitación de los perfiles industriales que van a incorporar las industrias dentro del ámbito de la industria 4.0, nos salió bastante destacado el perfil de los expertos en ciberseguridad. Pero a la vez que salía la necesidad de incorporar expertos en ciberseguridad en el ámbito industrial, también salía que no había. Entonces, ¿cómo incorporamos expertos en ciberseguridad industrial en cualquiera de las empresas que nos puedan estar escuchando? O sea, ¿o qué le recomendarías a cualquiera de los que nos está escuchando si se quiere especializar en el ámbito de la ciberseguridad industrial? Pues muy buena pregunta. Hay dos opciones. O venir del mundo puramente IT y, vamos a decir de alguna forma, rellenar las carencias industriales, o venir del mundo puramente OT, de la parte industrial, y llenar las carencias de ciberseguridad. Probablemente en la ciberseguridad en particular sea una de las únicas o de las pocas tecnologías habilitadoras que yo creo que hay 50-50, ¿no? Es igual de difícil capacitar a un industrial en el gap que puede tener de conocimiento de ciberseguridad que capacitar a un perfil IT del gap que puede tener de conocimiento de la parte industrial. Entonces, como no hay una formación específica, no hay una ingeniería ni hay una asignatura que se llame ciberseguridad industrial, ni un máster que se llame ciberseguridad industrial, al ser una tecnología tan específica que necesita de esa convergencia de ambos mundos, que a día de hoy, a nivel formativo, siguen siendo paralelos y no convergen en ningún punto, pues es muy complicado. Realmente difícil encontrar perfiles que vengan del mundo IT y que tengan un conocimiento sólido en cuanto al mundo OT, y de igual forma de perfiles que vengan del mundo OT y tengan un conocimiento sólido del mundo, de la parte IT. Tiene que ser que a nivel personal tengas cierta inquietud por uno de los dos mundos mientras que te estás formando en el otro. Entonces, bueno, es realmente complicado, creo
a día de hoy. ¿Y tú crees que existe un riesgo real para las empresas industriales y en especial en el sector agroalimentario? Yo siempre lo he dicho, o sea, yo sí creo que los ataques más importantes o sea, en el momento que se puede atacar a un país o una economía, además, ataca a su industria agroalimentaria y generas un destrozo importante. No sé tampoco medir a qué tipo de destrozo puedes llegar a ocasionar. Pero bueno, para eso estás tú, para contarnos si el riesgo es real, no es real y hasta dónde puede llegar un ciberataque en ponernos en peligro. Pues te voy a responder de una manera muy sencilla. Hace 4 años y medio, evidentemente no puedo dar el nombre de la empresa, participé de primera mano en resolver el problema de un ciberataque a una gran compañía que tuvieron el proceso productivo parado 17 días. Todo el proceso productivo y una compañía que factura en torno a 800 millones de euros. O sea que, extrapolando el coste diario, pues podemos hacernos una idea del problema que le supuso. Y ese lo viví en primera persona y luego, pues a raíz de, como he comentado con anterioridad, de mi participación en algunos foros de Bitartis, etcétera, pues me llegan ciertas consultas de vez en cuando y como hemos comentado, evidentemente no suelen aparecer en los medios, ¿no? Porque tampoco se intenta exponer este tipo de problemas de una forma muy, muy a la ligera, pero la realidad es que existen y existen en un volumen que es muy preocupante. Y a día de hoy, en los últimos 2 años, por ejemplo, me habrán contactado en torno a 7 empresas más o menos con problemas serios de tener comprometido el negocio en su totalidad. ¿Y la motivación del ataque cuál es? Puramente económico, es muy sencillo. Al final, y además son ataques con cierto grado de inteligencia, es decir, hacen un estudio de la empresa, ven el volumen de facturación y entonces piden un rescate acorde a la facturación. Es decir, lo suficiente para que sea un montante atractivo, pero no tanto como para que suponga un problema para la empresa. Es decir, la forma es de que pague fácil y que pague rápido sin pensar. Y evidentemente hacen ese estudio previo y al final comprometen ya sea con ransomware tipo WannaCry o teniendo en disponibilidad de cualquier tipo de herramienta que tenga un impacto directo con el negocio en sí. Pero el fin, evidentemente, de los ciberdelincuentes siempre es tener un beneficio económico. O sea, tenemos que separar un poco lo que pueden ser ciberataques indiscriminados, ¿no? Es decir, que no vayan a por una empresa en particular, que digamos que de ese mundo podemos totalmente obviarlo porque estamos hablando ya de intereses a nivel de 4, 5, 6 o 10 empresas a nivel mundial que pueden ser objeto de ser un objetivo en particular por parte de un gobierno o de un grupo de presión o de una empresa de la competencia. Pero el resto, el 98% de los ataques son ataques que te van a llegar directamente con herramientas automatizadas. O sea, no necesitan tener un objetivo claro, que el siguiente objetivo de los ciberdelincuentes va a ser, en mi caso, por ejemplo, ACOR. No, hay herramientas de escaneo que automáticamente van escaneando por direccionamiento IP vulnerabilidades de manera masiva y en el momento que hay una vulnerabilidad que pueden explotar fácilmente, entonces sí. Entonces se hace un estudio a ver a qué responde esa IP. ¿Es una empresa con un volumen de facturación suficiente? Sí. Pues seguimos trabajando. ¿Es un señor que tiene el router mal configurado en casa? Pues no nos interesa. Pero el primer muestreo se hace de manera puramente masiva. Con lo cual no tenemos que presumiblemente ser o pensar que alguien está especialmente interesado en atacar a nosotros. Va a ser una herramienta. Hace 20 años era distinto, pero ahora mismo hay herramientas automatizadas que de manera masiva van analizando rangos de direcciones y van detectando vulnerabilidades potencialmente explotables. ¿Qué eres más partidario? ¿De tener un experto de ciberseguridad dentro de tu organización o tener un soporte de una empresa que te dé esa cobertura? Pues depende del tamaño, ambos. Es decir, si no tienes un experto en plantilla, probablemente no vayan a satisfacer las necesidades de la manera que debieran. Y si no tienes la
el soporte de una empresa externa, va a ser muy difícil que esté actualizado, ¿no? Y que esté, digamos, sensibilizado con la problemática al último, con las últimas novedades que pueda haberla, ¿no? Entonces, yo, bajo mi punto de vista, evidentemente depende del volumen de la compañía, porque hay pymes que no tienen ni departamento de IT, pero siendo una compañía mediana que sí que tenga un departamento de IT y que además pueda tener algún responsable dentro del departamento de IT de ciberseguridad, evidentemente debe de contar con el apoyo de una empresa externa. Pero también necesita de ese perfil interno que sepa canalizar, entender la problemática y velar por los intereses de la compañía y hacer intermediario, ¿no? entre la empresa y... Vamos a hacer un poco de autocrítica sobre la actividad, sobre mi lado de la mesa. Y cuando van las empresas especializadas en ciberseguridad a intentar venderte servicios, ¿qué nivel encuentras en esas empresas? ¿Crees que las empresas que se están intentando especializar en el ámbito de la ciberseguridad tienen conocimiento suficiente del ámbito industrial? No, a día de hoy no. A día de hoy no. A día de hoy la realidad, o al menos mi experiencia, los perfiles que sí que realmente tienen un conocimiento, pues, vamos a decir, decente, ¿no? O sólido, Sí. pues pueden ser, bajo mi punto de vista, empresas del calibre como las que hemos comentado antes. Multinacionales alemanas, americanas, que tienen departamentos específicos y ya hablamos de 4 o 5 compañías a nivel nacional. El resto, sinceramente, no. Sinceramente no, porque de hecho he tenido algunas reuniones con algunas empresas que la normativa específica que aplica al entorno industrial no la conocen. Que vienen con la ISO 27001. Y en el entorno industrial no se utiliza la ISO 27001, es decir, hay un desconocimiento y un gap ahí abismal. Pero al final yo también entiendo que, bueno, pues las empresas puramente IT vean un nicho de mercado, ¿no? E intenten de alguna forma dar un servicio, ¿no? A esa parte, Bueno, pero no de muy buena manera. Eso es un dilema que tenemos entre el mundo IT y el mundo OT. No solo ocurre internamente en las organizaciones, sino también ocurre, yo siempre lo he dicho, dentro del ecosistema, ¿no? Que las industrias, o sea, el sector TIC muchas veces no ha hecho los deberes para capacitarse, para mantener una conversación fluida con el mundo industrial. Y yo creo que eso sigue habiendo un gran gap en España y eso es un lastre para nuestra industria. Porque yo creo que si el mundo IT hiciera bien los deberes, podríamos ir mucho más rápido en la incorporación de la industria 4.0, porque yo no detecto que la industria rechace al mundo IT, todo lo contrario. Lo que pasa es que el mundo IT le cuesta mantener una conversación fluida. No, pero yo creo, Pablo, que es que también hay un cambio de paradigma importante. Es decir, en el mundo IT, desde el punto de vista de ciberseguridad, pues probablemente la mayor preocupación sea la confidencialidad, no tener pérdida de datos. En el mundo OT es la disponibilidad. O sea, la premisa inicial, que evidentemente no puedes comprometer el proceso productivo. Luego después ya hablamos, si quieres, de integridad o de confidencialidad, pero prima la disponibilidad, ante todo. Con lo cual son paradigmas tan distintos que muchas veces cuesta entenderlos, ¿no? Y entonces hay que enfocar las herramientas desde un punto de vista distinto. Y la solución también desde un punto de vista distinto. Entonces, yo creo que cuando hay que trabajar dentro de una fábrica, si puede ser algún año a turnos, para entender un poco la problemática de la industria, el por qué hacen las cosas como la hacen y realmente cuáles son las herramientas que realmente le van a apoyar sin poner en perjuicio el significado, ¿no? del propio negocio, que es producir. Entonces, hay un gran hueco entre el mundo IT y el mundo OT, pero porque yo creo que tampoco se ha intentado entender el mundo OT desde la perspectiva IT. Es decir, no puede intentar entender el mundo OT, vamos a decirlo, con unas gafas del mundo IT, ¿no? Es decir, hay que cambiar el paradigma y el concepto y entender que es algo distinto y
Y el Bueno, por qué. en eso en parte lo intentamos desarrollar en nuestro máster, que luego hablaremos del máster. Una pregunta, muy rápido, por ganar velocidad, que quedan muchas preguntas y yo creo que pueden ser interesantes todas. ¿Qué le recomendarías? Vamos a empezar por una pequeña industria de tu sector, de la industria agroalimentaria, una mediana industria y una gran industria a la hora de establecer su hoja de ruta en el ámbito de la ciberseguridad y de protegerse ante determinados riesgos. A una pequeña empresa que, como tú muy bien has dicho, no tiene ni un responsable de sistemas dentro de la organización y que lo tiene con un tercero, ¿qué le recomendarías en estos momentos? A ver, una pequeña industria, el principal problema del que he sido consciente es la concienciación. O sea, normalmente el grueso de la pequeña industria no es consciente de que pueda tener una necesidad o de que la ciberseguridad pueda ser importante en su empresa y en su negocio. Entonces, normalmente en la pequeña o la pyme o la micropyme, el mayor problema suele ser la concienciación normalmente del dueño, porque normalmente no tiene un departamento de IT como tal y siempre se gestiona todo a través del gerente o del dueño de la empresa. Y normalmente el primer problema es de concienciación, ¿no? O sea, no hay conciencia de que pueda ser un problema o de que sea importante el, el invertir, ¿no? en ciberseguridad. Eso, digamos, en la pequeña empresa. Vale, la mediana, que tiene ya un responsable de sistemas conocido habitualmente. Correcto, correcto. En ese caso, sí que normalmente sí que suele tener un departamento de IT y pues, probablemente también dentro del departamento de IT haya un No, miembro pero que... en esta no, todavía no han contratado a ningún responsable. Tienen una, dos o tres personas, pero ninguna todavía especializada en el ámbito de ciberseguridad. Pues tener el conocimiento mínimo para ser capaz de establecer una hoja de ruta y tener el criterio mínimo para hacer un buen cribado de empresas externas que le ayuden y que den respuesta a la hoja de ruta que se ha establecido. Pero la hoja de ruta la tienen que establecer ellos. Bajo mi punto de vista, a un 90% sí. Vale, y tiene que tener una cultura mínima en ciberseguridad. Correcto. Para eso, como Correcto. mínimo, tendría que haber ido a una de tus fantásticas clases en nuestro máster de Industria 4.0, ¿no? Por ejemplo. Vamos a meter una cuña de publicidad ya aquí ahora, porque si no, yo no me voy a quedar tranquilo. Ese sería un mínimo exigible, ¿no? Que por Correcto, lo menos, sí. haberte escuchado a ti en una clase de ciberseguridad de 5 horas, lo tiene que haber hecho. Perfecto. Correcto. Y una Correcto. gran Por lo menos concienciado sale seguro. Concienciado bueno, sale. no, espero que le vendamos la hoja de ruta entera. O sea, tienes que garantizar que de ahí tiene conocimientos para poder hacer su hoja de ruta en ciberseguridad. Es decir, los pilares sobre los que se tiene que construir el resto de proyectos y demás, no, más que seguro sale con ellos. Perfecto. Una gran corporación. Una gran corporación que todavía esto ha tenido suerte, se ha escapado, pero todavía no tiene una gran. No ha invertido mucho en tener un perfil, ni le ha dado la importancia que debería de tener. No sé cuál es. No sé cómo se denomina o cómo denominas, bueno, no sé si lo sé o no lo sé, pero prefiero que lo digas tú. El perfil, este perfil que vamos a poner dentro del departamento de IT, qué cargo le vamos a dar, qué importancia va a tener dentro del departamento, de dónde lo vamos a contratar, cómo lo vamos a buscar, si lo vamos a traer, vamos a formar a alguien de dentro, vamos a traer a alguien de fuera, a esa gran empresa que hay muchas personas aquí que nos están escuchando de ese tipo de corporaciones. ¿Qué les recomendarías? Pues como hemos comentado con anterioridad, encontrar profesionales suficientemente capacitados y cualificados, pues a día de hoy en esta problemática en particular, pues muy, muy, muy difícil. Probablemente sea más fácil tener una persona competente y formarla, porque el estado del arte al final es el que es, la madurez de la tecnología en cuanto a ciberseguridad industrial es la que es, y probablemente vayas a solucionar o a rellenar el hueco de una manera más rápida y sencilla, formando a un profesional interno que intentando acceder al mercado laboral o intentando rellenarlo de fuera cuando hay muy pocos profesionales. Y haber pocos profesionales implica que
que el precio de cotización sube y los requerimientos son, pues algunos un poco... Pero si a ti te contratara, te contratara no, te pidiera el favor un amigo como puedo ser yo, necesito un responsable de ciberseguridad industrial para tal empresa, ¿dónde me recomendarías ir a buscarlo? Y no en Accor, claro. Pues a día de hoy no sabría decirte, Pablo. Probablemente en ningún sitio. Es decir, no tengo conocimiento de como te comentaba, las personas con las que más contacto a nivel de organizaciones, de foros, etcétera, he tenido contacto que tengan un conocimiento avanzado en cuanto a ciberseguridad industrial. De hecho, la propia certificación de la IEC 62443, había compañeros que, bueno, ni el profesor tenía un nivel lo suficientemente decente, un señor holandés. Es decir, hay tanto desconocimiento que podríamos contar con los dedos de dos manos el número de personas en los que yo confiaría al 100% para recomendar a un amigo, en este caso a ti. Con lo Vale. cual, ¿Crees que tendría sentido crear en nuestro módulo de ciberseguridad? Yo creo que son 10 horas dentro del programa. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos para formar a una persona, a un responsable del departamento de IT o a un miembro del departamento en que terminara siendo un experto en ciberseguridad industrial? ¿Cuántas horas habría que dedicarle? pues depende de lo que entendamos por experto en ciberseguridad industrial. Si queremos un perfil más Hombre, transversal, que me hagan un ataque y salir limpio del ataque. Eso para mí es tener un experto interno. vale, pero para eso lo que necesita es haber hecho un trabajo previo. Es decir, Mm. digamos que de alguna manera necesita, aunque sea un perfil más transversal, pero que tenga el conocimiento mínimo para ser consciente del riesgo real y haber desplegado las contramedidas suficientes para minimizar el riesgo. Entiendo que hablamos Sí, en esos términos. hablamos de eso, correcto. Pues dependiendo del perfil, entendiendo que hay un perfil semitécnico, cual ciertos conceptos se puedan entender de una manera sencilla, pues probablemente, me atrevería a decir 20 horas, probablemente. Con 20 horas, perfecto. 20 horas, vale. A nivel de tener la concienciación suficiente como para ser consciente de qué tienes que hacer o cómo tienes que hacerlo y a partir de ahí comenzar a trabajar. Vale, para aquellos que puedan estar escuchándonos y piensan que especializarse en esto puede tener un recorrido para mejorar su posición profesional. ¿Qué crees que debería pagar una gran empresa? Vamos a poner una gran empresa, una gran empresa de la industria agroalimentaria a un responsable de ciberseguridad industrial. A un responsable, no, me refiero a un técnico que se haya responsabilizado en el ámbito de la ciberseguridad industrial. No es el responsable del departamento de IT, sino es uno de los técnicos, que ese departamento puede tener 5, 6, 8 personas, y uno de ellos se especializa en el ámbito de la ciberseguridad industrial. ¿Qué retribución para una gran empresa ubicada en cualquier ámbito de Castilla y León, por poner la geografía, crees que debería tener ese perfil? Un 70% del salario del responsable del departamento. Es decir, depende del salario del responsable del departamento, pero yo tengo conocimiento de volumen, de cifras que no sé hasta qué punto se pueden manejar en el concepto del cual estamos hablando como gran industria, pero por encima de los 40 mínimo. Vale, perfecto. Muy bien, yo creo que ese dato es de interés para la audiencia, seguro. En Vitartis, que yo estoy bastante, no sé si resulta muy hortera decir enamorado, pero estoy bastante impresionado de todas las cosas bueno, de Castilla y León en general, y luego de la industria agroalimentaria en particular, y de Vitartis como representación, como clúster que representa a muchas de estas empresas, ¿no? Tenéis una vocación a la colaboración enorme entre las empresas que formáis parte de Vitartis. ¿Qué hacéis exactamente? ¿Cómo colaboráis en el ámbito de ciberseguridad? Pues de distinta forma. Normalmente, pues siempre se comienza con un acto formal
como fue, por ejemplo, hace un año aproximadamente, fue cuando hice una exposición sobre ciberseguridad industrial, con una visita en planta, estuve enseñando físicamente pues, el hardware, ¿no? que hayamos desplegado, las distintas redes, la segmentación, las herramientas, cómo lo utilizaban los operadores, etcétera. Entonces, normalmente se suele comenzar pues, con algún acto formal en el cual pues se ponga solución a alguno de los retos a los que se va a enfrentar la industria en el medio plazo. Y fruto de ese tipo de actos, pues se establece una colaboración proactiva entre todos los participantes y muy sana, en la cual, pues de alguna forma, de manera ya no tan formal, sino un poco más informal, a través pues, incluso de grupos de WhatsApp, etcétera, pues vamos dando solución o respondiendo a las dudas o preguntas, por ejemplo, que pueden venir de cualquiera de los socios. Entonces, todo parte de un acto formal inicial que a partir de ahí, pues ya digamos que va cobrando vida, ¿no? Y ese grupo de trabajo pasivo, porque no necesariamente tiene que ser activo siempre, bueno, y de alguna forma eso, pues vamos comentando, vamos exponiendo los últimos problemas que hemos tenido. Ahí cuando sale, por ejemplo, sobre todo recuerdo la época del WannaCry, pues tuvimos muchísima actividad, fuimos comentando, tranquilizando, dando algunas indicaciones, es decir, digamos que fruto de un acto puntual, pues al final se genera un grupo de trabajo que sirve un poco para canalizar esas dudas o preguntas que pueden surgir en el medio plazo. Venga, vamos a meterle caña a las preguntas y respuestas porque la audiencia la tenemos encendida, on fire de preguntas que te están lanzando. Entonces vamos a darles paso y luego sigo con las mías. Uno de los intervinientes, perdonad que no os diga vuestro nombre porque algunos no los veo, lo importante es que llegue la pregunta. ¿No crees que sería importante hacer públicos todos los ataques que tiene la industria para generar mayor sensibilización? Sí y no. Es decir, sí se hacen públicos, pero no en foros habituales. Es decir, el INCIBE, por ejemplo, en el INCIBE el 90 y mucho por ciento de los problemas que pueda haber en relación a ciberseguridad están reportados. Y las cifras son alarmantes y no paran de crecer. También es cierto que tenemos que entender el potencial daño reputacional que puede suponer. Hay empresas que han caído en bolsa por ser atacadas. Entonces yo entiendo también, en cierto modo, el miedo a la hora de reconocer un problema que puede incluso repercutir en un problema contractual con alguna empresa, con algún cliente, ¿no? Entonces, sí, creo que es importante reportarlo, pero también creo que en ciertos foros oficiales y hay cierta base de datos que sí que se manifiesta esa información. Pero Venga, no, perfecto. para todos los medios no creo que sea... Perfecto, aclarado. Siguiente pregunta. ¿No crees que debería ser el responsable, aconsejas o no aconsejas que sea el responsable de IT el que asuma la figura de responsable de ciberseguridad o crees que tiene que ser una persona de su equipo? ¿Pero de ciberseguridad industrial o de ciberseguridad en general? No, ciberseguridad, en este caso, el cargo de responsable de ciberseguridad en general. Depende de cómo esté organizada la empresa. Bajo mi punto de vista, los mundos IT y OT a día de hoy son tan distintos que probablemente, dependiendo del volumen de la compañía, pero precisen de un responsable distinto. Si bien es cierto que hay algunas soluciones que pueden converger, pero vale, pero vamos a ver si nos... entonces, para ti, ¿el responsable de ciberseguridad industrial no debería estar en el ámbito, en el departamento de IT? Pregunto, no. Debería estar en el departamento. Francisco, hemos perdido a Pablo, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, pues mientras se vuelve a conectar, que no creo que tenga problema y será seguramente inmediato. Si te parece, seguimos con las preguntas, sí. Francisco. Sí. Mira, nos pregunta también Luis, en relación a la duración que debe tener una formación en ciberseguridad, dice 20 horas me parece muy optimista. No sé si... Claro. ¿Estás de acuerdo? Depende del objetivo, ¿no? Es decir, si queremos buscar el experto técnico que probablemente haya a día de hoy 17 en España, evidentemente no. Evidentemente no. Yo mismo tengo un máster, he hecho infinitos cursos, incluso cuando no existía el INCIBE, comencé, no sé, llevaré más de 2.000 horas, por decir algo, ¿no? O 5.000 horas. Es decir, evidentemente en ese ámbito no. Ahora bien, si queremos capacitar a un perfil ya técnico dentro de una compañía que pueda servir como
como canalizador y como organizador de todo el despliegue de ciberseguridad? Probablemente sí. Con 20 horas se le dé la información suficiente, mínima, suficiente, para que pueda comenzar a rodar. Es decir, establecerle un poco la estructura de cómo se deberían hacer ciertas cosas que le va a ahorrar muchísimo tiempo, y a partir de ahí, evidentemente, tiene que seguir siendo una formación continua. Vale, perfecto. Nos pregunta también José Marín, ¿cómo podríamos convencer a nuestro CEO para crear esa figura o departamento de ciberseguridad? Muy interesante este tema. Haciéndole ver el potencial impacto que puede tener a nivel económico. Yo siempre insisto en que la ciberseguridad está muy bien, las tecnologías habilitadoras están muy bien, pero al final lo que buscamos siempre es mejorar la competitividad y la eficiencia de nuestra compañía. Si un proyecto no soporta la línea de negocio, de alguna forma hay que ver, hay que justificar esa forma, ¿no? Pero si no soporta a la línea de negocio, a mí me cuesta defenderlo y me cuesta verle el sentido. Entonces hay que ver y hay que hacer un ejercicio de distintos escenarios en los cuales se pueda exponer de qué forma, de qué manera un problema en ciberseguridad, hay ciertos ejemplos claros, pero un problema en ciberseguridad tal cual está, digamos, orquestada la compañía en ese momento, puede impactar en un problema productivo y, por ende, en un problema económico, ¿no? Al final todo, nos guste más, nos guste menos, pero hay que soportarlo con datos y en este caso con euros, ¿no? O con y dólares. con números, exacto. Muy bien, mira, nos pregunta también uno de los participantes, nos ha enviado preguntas por correo electrónico. ¿Qué tal, Pablo? Hemos recuperado a Pablo. Ya. Es una cosa muy básica, ¿no? Que es ponerle al ordenador ¿El cargador? El cargador, sí, es fundamental. Y además es que no he visto ningún tipo de indicador. Me tenías aquí sumido, pero me imagino que una persona que está acostumbrada a superar crisis de todo tipo, esta habrá sido menor, ¿no, Francisco? No te Sí, nada, hemos continuado con las preguntas, Pablo, vale, en lo que volvíamos a rescatarte. Vale. Comentaba que para plantear la última de las que ha entrado, que nos ha llegado también por correo electrónico, de uno de los usuarios que está conectado, nos pregunta ¿en qué medida puede favorecer a la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector agroalimentario la ciberseguridad, la digitalización y también los nuevos tiempos COVID con el teletrabajo, etcétera? ¿Tú crees que puede repercutir todas estas variables en la creación de nuevos perfiles para la industria agro? Yo creo que nos guste más o menos, va a ser así. Y nos va a obligar, y el propio entorno nos va a obligar a que sea así. Y si no somos capaces de hacerlo, pues nos va a ir mal. Porque tenemos un problema. Tenía un dato por aquí que no sabía cuándo sacarlo, pero aprovechando la oportunidad, llevamos desde el año 95, en los últimos 25 años, el peso que tiene la industria manufacturera, que ahora al turismo también se le llama industria y ese tipo de cosas, pero lo que es la industria manufacturera, desde el año 95 hasta el año actual, ha pasado de tener un 20% de peso en el PIB a un 14%, con tendencia claramente bajista. Es decir, se pone de manifiesto que tenemos que hacer algo, no sé el qué, ni el cómo, ni el cuándo, pero que evidentemente tenemos que hacer algo porque la industria en España cada vez tiene menos peso, cada vez tiene menos importancia, y yo creo que un mensaje de que no hemos sabido adaptarnos, ¿no? En su momento sería otra problemática en específico y ahora el terreno de juego es la transformación digital. Y si no sabemos jugarlo bien, pues probablemente en el 2025 en vez de un 14 sea un 12. Perfecto. Y me duele decirlo así porque soy un apasionado de la industria y un defensor de que es la mayor fuente de riqueza que puede tener un país, pero los datos son duros y a día de hoy son los que hay. No hay otra. Bueno, eso estamos todos convencidos y en eso estamos. Oye, vamos a volver a hacer publicidad de nuestro máster, porque ya hace un rato que no lo hacemos. Entonces, te quería preguntar que en la televisión es mucho peor, la hacen cada 4 o 5 minutos y, bueno, ya si ves la sexta, ya alucinas, pero yo estoy siendo moderado. Entonces, cuéntanos un poco de qué va a ir tu sesión en el máster de Industria 4.0 que empezamos en enero.
Pues dependiendo finalmente del volumen de horas que podamos manejar, será de una forma u otra, Bueno, ¿no? ya has oído que Luis te ha dicho que 20 horas, me imagino que te la ha trasladado Marta la Era muy pregunta, poco. que 20 horas le parece poco. Y además, Depende. Luis, todo lo que dice Luis, Luis, para que no los conozcáis, trabaja en Cereal Tosiro, todo lo que dice Luis, para mí va a misa, o sea, si sirve la expresión. O sea, deberíamos hacerle caso a Luis. Pues 40 horas, Pablo. Vamos a empezar, vamos a ver cómo negociamos con la Cámara para que nos deje ampliar esta extensión y generar realmente responsables de ciberseguridad. Yo creo que es un tema muy interesante. Habría que ver si no el poder complementar con algún curso específico de ciberseguridad el propio programa para todas las personas que han estudiado el programa hasta el momento. Yo creo que sería un tema interesante. Pero bueno, Yo en creo las que 10 horas que por ahora tenemos, ¿qué vas a hablar? Pues yo, en primera instancia, me centraré en lo que he comentado en primer lugar, ¿no? En la concienciación, poner algunos casos claros de perjuicio económico y ya no económico, sino también de seguridad física de la propia industria. Al final, tener una parada no controlada de una industria de una industria de procesos que puede no o sea, tener una parada no controlada de una industria de procesos puede derivar en un accidente con perjuicios humanos y evidentemente ya la parte económica pasa a un segundo lugar. Entonces, en primer lugar, ser consciente de que existe el problema, de que los riesgos son los que hay, de que hay ejemplos claros, aunque no se publiciten en los medios tradicionales, pero hay ejemplos muy claros, y que hay que hacer algo, ¿vale? Entonces, en el momento de que seamos conscientes de que hay que hacer algo y de que tiene que servir como base para cualquier proyecto que se vaya a desarrollar en el futuro dentro del contexto de Industria 4.0, a partir de ahí empezamos a ver cuál es esa base, cómo se construye esa base, cuáles son las fuentes de las que tenemos que beber, qué trabajos previos han hecho otra industria, dónde deberíamos de mirarnos, es decir, vamos a mirar una industria que lleva haciendo los deberes mucho tiempo, como puede ser una nuclear. Una nuclear en el año 80 tenía más ciberseguridad que mucha industria de hoy, con lo cual no tenemos que inventar nada, hay que simplemente saber de qué fuente beber y ser serio, apoyarnos en estándares y también creo yo que defender el concepto de industria de ciberseguridad industrial para que nos sea más fácil a la hora de, como comentaba antes un compañero en una pregunta, ¿no? A la hora de defenderlo ante nuestro CEO, ante nuestro jefe, darle valor y tener herramientas suficientes para defender la necesidad de invertir en ciberseguridad industrial. Pero yo quedaría satisfecho si saliesen de la clase con 5, 6 o 7 ideas sólidas que además se las crean de verdad, es decir, porque he sido capaz de demostrárselas con suficiente solidez y que a partir de ahí no sean, digamos, la respuesta es automática cuando se le hagan ciertas preguntas en relación a la importancia o no de la ciberseguridad industrial. Pero nos vas a hablar de casos reales, porque yo que he Sí, escuchado sí, ya a sí. muchos profesores de ciberseguridad, reconozco que a los profesores de ciberseguridad les cuesta hablar de casos reales. Parece que estén contando, sean el cura que están contando los pecados del que se ha confesado. Digo, pero esto no hay ningún problema. Aquí tú puedes contar lo que quieras. O sea, no, si uno no cuenta los nombres de las empresas, ¿no? Pues puedes contar casos reales. Pero yo creo que no os gusta hablar de casos reales. Yo un caso real lo tengo, bueno, tengo varios casos reales, pero el nombre de empresa es el problema muchas veces también, ya cuando tiene algún tipo de relación contractual, es que evidentemente previo a cualquier tipo de trabajo lleva un NDA. No, por eso yo no digo que haya que mencionar a las empresas, pero yo contar los casos y contextualizar. Yo desde el punto de vista tecnológico sí que me gusta poner ejemplos de qué hizo ese señor mal en ese momento puntual y por qué tuvo el problema. Porque de hecho de las últimas siete consultas, ¿no?, que me ha tocado atender, yo al final siempre le preguntaba, daba algunas directrices de cómo tenían que proceder, pero mi principal inquietud era qué había hecho. Y al final, bueno, cuando ya pues hay cierta... va fluyendo la conversación, ¿no? Y hay un poco más de confianza, pues sí que, bueno, al final sí que te dicen qué hicieron o qué no hicieron, porque al final también no deja de ser un problema muy serio
que cuesta asumir responsabilidad en caso de que se haya hecho algo mal, ¿no? Por suerte tengo casos que me han tocado de cerca, que tengo información de primera mano de qué se hizo mal, con lo cual pues, tiene que servir para que se nos grabe a fuego en la mente de que eso no se hace así. Muy bien, vamos a volver a las preguntas rápidas, que nos quedan pocos minutos y deberíamos ir acabando y por sacarte más, exprimirte todavía más. Después de la ciberseguridad, ¿cuál es tu habilitador tecnológico favorito? ¿A qué otra tecnología dedicas tiempo a formarte? Pues yo te diría que al dato, a explotar el dato de manera inteligente. Perfecto. Nosotros dentro de Accor no solamente hemos hecho proyectos el premio no fue solamente por la ciberseguridad, que evidentemente tuvo su peso, sino por el proyecto que hicimos de mejora de la eficiencia de todo el sistema de mantenimiento, en primer lugar, y de dotar al operador y a los responsables de mantenimiento de datos que le aportasen información de valor suficiente para tomar ciertas decisiones de una manera más rápida. Con lo cual, la ciberseguridad al final no deja de ser ese canalizador, ¿no? Que te va permitiendo desplegar tecnología de una manera que no te genere un problema. Oye, ¿tú no piensas que para empezar, a mí esto del mundo del análisis de datos, que creo que tiene mucho recorrido, pero creo que también se ha generado una excesiva moda en los perfiles profesionales con el tema del data analytics? ¿No crees que es mucho más importante previamente haber recibido una formación como nosotros damos en el máster de experto generalista en tecnologías habilitadoras y luego ya profundizar en cualquiera de ellas de una manera? ¿Por qué la gente empieza directamente? No, yo voy a hacer un máster en Business Intelligence, Data Analytics, no sé cuántos. Y dices, bueno, vale, pero a mí me ocurre que a veces mantengo conversaciones con este tipo de perfiles que se han hecho programas que pueden ser interesantes, pero que luego cuando hablas del resto de tecnologías dices, no, y es que de eso no tengo conocimiento. Y dices, bueno, ¿cómo no tienes conocimiento de esto y sabes tanto del otro? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la propia industria 4.0, de alguna forma, busca eliminar eso que acabas de comentar. Es decir, busca eliminar la especificación extrema, ¿no? Dentro de una de las ramas. Y evidentemente todas las tecnologías habilitadoras están interconectadas entre ellas y muchas veces parte de la solución de un problema puede ser aplicable con la tecnología en la que tú tienes un conocimiento apabullante, pero a lo mejor otra parte de la solución es con otra tecnología en la que tú no tienes conocimiento. Como se suele decir, quien solo tiene un martillo cree que todos son clavos, ¿no? Entonces, es mejor tener un conocimiento medio de ciertas herramientas, aunque luego te centres más en una, ¿no? Pero bueno, por lo menos que tenga un conocimiento y como concepto sepa qué te puede aportar, porque eso te puede ayudar a que la herramienta responda mejor a la necesidad que puedes tener y que además se hagan menos tiempo, con menos recursos, etcétera. Lo cual Bueno, sí. vale, pero sin embargo la gente sigue creyéndose, y esto es una crítica que yo hago habitualmente, que con 4 sesiones como la de hoy, 3 cafés de networking, ya tiene un conocimiento de tecnologías habilitadoras suficientemente amplio y que no necesita una formación específica, ¿no? Entonces, yo sigo viendo, yo pienso que no nos hemos preparado para la industria 4.0, que lo de seguir formando a la gente en industria 4.0 nos debería dar vergüenza, pero la realidad es que vas a las empresas y la gente sigue sin tener la formación adecuada para abordar la industria 4.0. Entonces, ¿tú no crees que antes de establecer una hoja de ruta en cualquier ámbito de la industria 4.0, el nivel de formación de las personas que van a desarrollar esa hoja de ruta debería ser mucho mayor que el que actualmente tienen? Totalmente. Y yo sé que uno cuando sale ingeniero es ingeniero para toda la vida y se siente muy orgulloso de su ingeniería, pero es que un ingeniero después de 5 o 7 años de haber salido de la universidad, pues vamos, de las tecnologías habilitadoras, de ciberseguridad, por ejemplo, o de fabricación aditiva o de data analytics, no ha visto nada en la carrera. Pablo, en la propia universidad. O sea, la universidad está a años luz de la industria. O sea, sales de bueno, y no es una crítica, pero sí, en parte sí. Es decir, la universidad, bajo mi punto de vista, no ha entendido la convergencia con la industria como puede ser en otros países que a lo mejor lo han hecho mejor, ¿no? Pero puede salir a día de hoy puede salir una ingeniería
digamos, con un conocimiento cuasi obsoleto ya. Sí, Es decir, eso al nivel que avanza el desarrollo en la propia industria por necesidad, los planes educativos no son capaces de alinearse con las necesidades que van surgiendo en la parte industrial. Pero yo no voy a criticar a la universidad, que luego me gano muchos enemigos para empezar en la tuya. En No, donde no, tú no. estuviste. Yo no voy a Yo, decir nada de la universidad, que si no, luego todo se sabe. yo si quieren Una, resolver parte del problema les puedo ayudar, pero a ver, que la realidad es así, ¿no? Al final no dejas de encontrarte recién licenciado a día de hoy. Al final, por la parte que me toca, pues tengo contacto con muchísimos. Oficina técnica, de informática industrial, de otros departamentos, bueno, y están bien formándose de la misma forma que me pude formar yo. una última pregunta, Y el mundo ha Francisco. cambiado bastante desde entonces. Sí, es así, es así. Una última pregunta, Francisco. ¿Cómo ves las empresas tecnológicas tú como inversor? Esta ya te la hago como inversor, que analizas muchas empresas tecnológicas. ¿Cómo ves las empresas tecnológicas en España? Y si tuvieras que decir una recomendación de invertir, no nos digas el nombre si no quieres, y bueno, si quieres decirnos el nombre nos haces un favor, pero ¿en qué ámbito tecnológico, si alguien quisiera invertir en tecnología española, crees que se podría invertir? O sea, primero, ¿cómo ves el ecosistema tecnológico español? Si hay algo que esté el ecosistema tecnológico haciendo bien, ¿y en qué tipo de empresas crees que tiene sentido invertir? Pues muy buena pregunta, en primer lugar. Y en segundo, el mercado español es especialmente complejo. Y complejo a la par de malo, diría yo. Es decir, somos el peor índice, evidentemente, desde la caída de marzo, el que menos ha recuperado desde la caída de marzo. También fuimos el que peor se recuperó de la crisis de 2008, es decir, siempre vamos un poco a caballo, con lo cual compañías, normalmente, así como un término financiero, la compañía española, y sobre todo, a mí me encantan las small caps, porque al final no están al alcance de los grandes fondos, con lo cual la cotización es menos eficiente y es donde están las oportunidades, ¿no? Y te encuentras comparativamente, yo soy un amante de las empresas tecnológicas francesas. Son empresas a nivel de negocio buenísimas, tienen una tasa de transformación de facturación a beneficio neto y a free cash flow apabullante, y te hablo del ratio de 2 veces una empresa española. Entonces, solo tengo una empresa española en cartera, por desgracia, me gustaría tener más, pero es cierto, yo no sé dónde está el problema, que eso sería motivo de otra charla, pero es cierto que nos cuesta a nivel nacional, nos cuesta muchísimo ser competitivos, y aquí quería soltar una puya. Estamos hablando de Francia. Francia es un país con un poder adquisitivo medio, evidentemente, mayor al nuestro. Y ya no estoy hablando de competitividad ni de eficiencia buscando salarios baratos, que no es el caso de Francia. Y son empresas más rentables. Algo harán distinto. Y eso me lleva a que, como inversor, ya quitando, digamos, la parte emocional, ¿no? Siendo lo más analítico posible, lo más racional posible, pues me lleva a invertir fuera de España. Pero inviertes en empresas cotizadas. Sí, pero normalmente de mercado secundario. Aquí en España, por ejemplo, el MAF. Anteriormente era el MAF, ahora se llama el MB Growth. Y al final están fuera del alcance de los grandes fondos. Eso implica de que hay menos analistas que las siguen, y eso implica que son más ineficientes, ¿no? En cuanto al precio que reflejan. ¿Y en qué tipología de tecnología? ¿Cómo? ¿En qué ámbito tecnológico invertirías? Ya da igual el que sea. En el médico. Médico. Sí. O sea, que yo he elegido bien donde estoy dedicando mi... Sí. Voy a dar la única empresa, es cierto que la compré a un precio que no tiene nada que ver con el actual. La única empresa que tengo en España es Atris Health, que es una compañía catalana que se dedica a hacer analítica de imágenes médicas. Y es capaz de predecir con inteligencia artificial pues, tipologías específicas de patología, prescribir tratamientos específicos, y yo la tengo ya desde hace aproximadamente 3 años, casi desde el principio. Ha triplicado prácticamente el precio en el mercado. Se ha convertido a día de hoy en la mayor empresa de
de imágenes médicas y de telemedicina de habla hispana y una de las más grandes de Europa. Lleva un crecimiento sólido, sostenible, con sentido, y es la única empresa que tengo en España. Pero bajo mi punto de vista, la tecnología aplicada a la medicina, y ya se está viendo con la biotecnología, ¿no? Pero en el medio largo plazo va a ser un nicho y un mercado con un potencial extraordinario. Bueno, en tu ámbito, en tu región de origen, donde naciste, también tienes algunas empresas muy interesantes en ese mismo ámbito de actividad. Ya te las recomendaré yo. Lo que pasa es que todavía están en fase semilla, absolutamente. Bueno, al final te puedo invertir de otra forma, ¿no? En fin. Oye, Francisco, ha sido un placer. Espero que el placer haya sido para todos. Yo he dejado de controlar el tema de las preguntas. No sé si hay muchas más preguntas, Marta. Pero... Una más, Pablo. Hay una más. Si queréis, si os parece bien, la podemos formular y con esto finalizaríamos nuestra jornada. Nos preguntaba Enrique, hemos hablado bastante del mundo OT e IT. ¿Cuál crees que es la mejor tecnología para que la ciberseguridad industrial sea óptima? Viendo que es complicado que OT tenga visión de IT y viceversa. Mejor tecnología. No es un problema de tecnología. No es un problema de tecnología. Hay tecnologías que convergen en ambos mundos, pero siempre todas las herramientas de IT tienen que estar debidamente customizadas para poder aplicarse en la parte OT. Un propio antivirus, aunque el fabricante sea el mismo, la componente de negocio es totalmente distinta. Kaspersky puede tener el endpoint que puede meter en la parte IT y tiene también un endpoint específico y distinto para la parte industrial. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que entender que cierto tráfico, de cierto protocolo, que en la parte IT se detectaría como un ataque, en la parte OT no lo es. Y si tenemos que tomar alguna actuación y bloquea ese tráfico, por ejemplo, pues puede provocar una parada de planta. Es decir, son unidades totalmente distintas, de hecho son licencias distintas, no se puede aplicar una parte a la otra. Con lo cual, eso no es un problema puramente de tecnología, sino de filosofía y de conocimiento, diría yo, de conocimiento interno, como hemos comentado anteriormente. Más importante tener el conocimiento, no va a tener una solución específica que te pueda aplicar para toda la parte OT y una tecnología específica que te pueda aplicar para toda la parte IT. Y algunas de ellas pueden converger, otras no. Lo importante es tener los conceptos absolutamente claros y un conocimiento mínimo que ayude a tener ese criterio para poder segmentar lo que compete a una parte, lo que compete a la otra, lo que puede competir potencialmente en ambas partes. Francisco, Marta, gracias. Francisco, ha sido un placer. Yo creo que hemos tratado muchísimos temas. Yo no soy moderador profesional, lo siento, yo hago lo que puedo, pero yo creo que han salido un montón de temas y la conversación, desde luego, ha sido muy agradable y hemos aprendido todos bastante. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te has visto tú? ¿Cómo te has sentido? Muy a gusto, muy bien. Creo que lo único que no podré pasar de la M30 por Madrid y y a Valladolid tampoco vayas a... Tampoco, de Laguna de Duero no podré cruzar. Por lo demás, todo perfecto. Todo bien, todo está muy bien. Bueno, ha sido un placer, Francisco. Te esperamos en nuestra clase y ya con ganas de verte allí, que finalmente lo vamos a conseguir a partir de enero. Fuerte abrazo, feliz Navidad a todos si no vemos, y que el año 2021 sea mucho mejor que el 2020, que lo tenemos fácil de conseguir. Exacto. Igualmente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias, Pablo, y a todos los participantes. Y lo mismo, desearos felices fiestas y estamos a vuestra disposición en la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Valladolid. Muchas gracias a todos. Hasta luego, buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.